Sábado por la mañana, tienes todo el día libre. Haces una lista mental, lavar la ropa, llamar a mamá, terminar ese proyecto personal. Te sientes motivado. Son las 2 de la tarde, no has hecho nada, absolutamente nada. Y no es que te lo estés pasando bien descansando, no es relax. Estás en tensión, paralizado, scrolleando en el móvil sin ver nada, odiándote un poco más con cada minuto que pasa. Esto es lo que llamamos la espiral de la vergüenza. Te dices, soy un vago, no tengo remedio, ¿por qué soy así? Crees que es un fallo de tu carácter. Corta esa escena. Hola de nuevo, soy Chispa, y vengo a detener ese maltrato psicológico ahora mismo. Escúchame bien, la pereza es una elección, la parálisis no lo es. Si estás disfrutando de no hacer nada, eso es descanso, o pereza, que también está bien a veces. Pero si quieres hacer algo, sabes que debes hacerlo, sufres por no hacerlo, y aún así no puedes moverte. Eso, amigo mío, se llama disfunción ejecutiva. Para entenderlo, tenemos que ponernos un poco científicos, pero solo un poquito. Esta parte de aquí, justo detrás de tu frente, es la corteza prefrontal. Es el CEO, director general de tu cerebro. Su trabajo es aburridísimo. Planificar el futuro, controlar los impulsos, organizar el tiempo y empezar tareas difíciles. En el cerebro TDAH, este CEO tiene un problema crónico. Le falta combustible, le faltan neurotransmisores, dopamina y noradrenalina para mantenerse despierto. Así que, cuando el CEO se duerme, el que toma el mando es el sistema límbico, la parte emocional, impulsiva y que busca placer inmediato. Volviendo a nuestra orquesta, tienes músicos geniales, pero el director tiene una batuta de gelatina. Las órdenes no llegan claras. Esto crea lo que los expertos llaman la brecha de rendimiento. Sabes lo que tienes que hacer, tu inteligencia está bien, pero no puedes ejecutarlo. Esa desconexión es lo que más frustra. Es tener un Ferrari con el motor de un cortacésped para arrancar. Demos un paseo por el Museo de los Horrores de la Disfunción Ejecutiva. ¿Te reconoces en estos cuadros? Sala 1. El muro de la activación. Newton dijo que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Un cuerpo con TDAH en reposo necesita una grúa para moverse. La energía necesaria para cambiar de parado a haciendo es inmensa. Sala 2. El infame modo de espera. Tienes cita en el médico a las 4 de la tarde. Son las 11 de la mañana. Tu cerebro decide que no vale la pena empezar nada, porque tienes esa cosa luego. Resultado, pierdes 5 horas paralizado por una cita de 20 minutos. Sala 3. Fatiga de decisión. Tomar decisiones gasta la poca batería ejecutiva que tienes. Elegir qué comer, qué ropa ponerte o qué tarea hacer primero te agota tanto que cuando decides ya no tienes energía para hacer la tarea. Y sala 4. La ceguera al tiempo. Vivimos en un eterno ahora. El futuro no se siente real hasta que es una emergencia inminente. Por eso solo funcionamos bajo presión extrema. La adrenalina de la fecha límite es la única que despierta al CEO dormido. Vale, ya entendemos el problema. No necesitamos más fuerza de voluntad, necesitamos estrategia. Necesitamos prótesis para el cerebro. Aquí van 3 herramientas de oro. Herramienta 1. La técnica del salami. Si tu cerebro ve limpiar la casa, se bloquea porque es demasiado grande. Córtalo fino. Tan fino que sea ridículo. Levantarse del sofá, ir a la cocina, lavar un tenedor. Solo comprométete a lavar un tenedor. A menudo, una vez que rompes la inercia, seguir es fácil. Herramienta 2.
Gamificación y dopamina. Tu cerebro busca estímulos. Dáselos. Ponte música de videojuegos. Está diseñada para mantener la concentración. O compite contra el reloj. A ver si puedo recoger los juguetes antes de que acabe esta canción. Convierte la tortura en un juego. Herramienta 3. Crea un menú de dopamina. Cuando no puedas arrancar, no entres a TikTok. Eso es dopamina barata que te atrapa. Ten una lista de actividades físicas rápidas que te den energía real. 10 saltos, agua fría en la cara, bailar una canción a lo loco. Reinicia el sistema. Y recuerda el body doubling. Trabajar con alguien al lado, aunque sea por Zoom y en silencio, es como prestarle el CEO de su cerebro al tuyo por un rato. Funciona. Quiero que te lleves esto hoy. Tu valor como persona no depende de tu productividad. Tener platos sucios no te hace mala persona. Tener email sin responder no te hace un fracaso. Solo tienes un cerebro que necesita manual de instrucciones diferente. Sé amable contigo mismo mientras aprendes a usarlo. Pero hablando de ser amable, ¿por qué a veces pasamos de la parálisis a la explosión de ira o al llanto en 0, Eso es la desregulación emocional, y es el tema de nuestro próximo video. Porque sentir demasiado también es parte del pack. Si este video te ha ayudado a entenderte un poco mejor, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Un abrazo, cerebros chispeantes.